alegría estar hoy día con tal vez uno de los semióticos actuales más importantes. Lo digo sin temor a equivocarme, tal vez Máximo se va a sonrojar, pero es así. Massimo Leone es catedrático en la Cátedra de Semiótica en la Universidad de Turín. Así joven como ustedes lo ven, él ha publicado 8 libros en su especialidad, que es Semiótica de la Cultura y Semiótica de las Religiones principalmente. Publicado más de 400 artículos especializados y coordinado una treintena de volúmenes colectivos. Dirige una revista de mucha tradición en semiótica y está a cargo de un programa de magíster en estudios de la comunicación en la Universidad de Turín, donde prácticamente él no está nunca, porque es profesor visitante en una cantidad innumerable de universidades internacionales en las que él está permanentemente dictando cursos, haciendo conferencias y transmitiendo de alguna manera la experiencia semiótica. Nosotros nos sentimos muy privilegiados de contar con su presencia, con la amabilidad que he tenido de poder pasar por Chile y acordarse que estábamos acá, amigos de él, Mabel García, yo mismo y otros, con quienes nos vimos en Ecuador en alguna ocasión, luego en París en otras ocasiones, así que estamos muy contentos de no solo recibir al catedrático, al académico, sino que al buen amigo, para escucharlo hablar sobre un tema que a todos nosotros siempre nos vuelve a apasionar, que es la frontera, y ahora vista por un semiótico italiano. Muchas gracias, Máximo, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, presentación que de verdad no merezco. Es un placer estar aquí con ustedes, también es un gran honor de visitar a Chile, que es un país que tiene una tradición académica inmensa y una importancia crucial en la semiótica internacional. Es un placer particular de visitar a esta universidad. Creo que tiene el nombre más hermoso de todas las universidades del mundo, entonces me encanta estar aquí con mis amigos y colegas, y agradezco particularmente a Jaime por haber organizado esta conferencia y esta temporada. Entonces, gracias, y voy a expresarme en castellano. Es una lengua en la que no trabajo muchísimo, entonces vais a perdonar mis solecismos italianos, de vez en cuando van a aparecer. Las fronteras son objetos de investigación clásicos de las ciencias humanas y sociales, y sobre todo de la geografía y de la antropología cultural. Incluso hay un sector específico de las ciencias humanas hoy, de las ciencias sociales, que se llama en inglés Frontier Studies, estudios sobre frontera. Entonces es un ámbito en el que se ha producido muchísima literatura en los últimos años. De momento, en el tiempo actual, además, las fronteras se han vuelto un fenómeno de mucha actualidad y visibilidad global, en el centro a menudo polémico, conflictivo, de la atención de ciudadanos, políticos y medios de comunicación. Por un lado, como siempre en la historia de las culturas, esta atención ha crecido porque han crecido los desplazamientos de personas a través del mundo por causa de las crisis geopolíticas que ellas sufren en el planeta, pero también gracias a la nueva facilidad con la que estos movimientos de personas ahora se imaginan, se organizan y se producen. Por otro lado, la atención pública hacia las fronteras crece porque mudan las condiciones de su representación por los medios de comunicación. Yo creo que aquí hay muchos estudiantes, profesores, investigadores de ciencias de la comunicación.
Entonces, lo que nos interesa no es solamente el fenómeno social de las fronteras, sino la representación por los medios de comunicación de este fenómeno social. Constitutivamente lejanas de los centros del poder político y de sus múltiples discursos de representación, organización y propaganda, las fronteras, en un cierto sentido que intentaré explicar, se han acercado, como si paradoxalmente su marginalidad geofísica no correspondiera más a su marginalidad topológica en la semiosfera. La semiosfera, como sabréis, es el concepto y el marco teórico con el que una escuela de semiótica, en particular la de Tartu y Moscú, intenta explicar los fenómenos sociales y culturales como fenómenos de significación y de comunicación. En Italia, por ejemplo, la isla más meridional del país y la más al sur del continente europeo, Lampedusa, ocupa incesantemente el centro de la atención de los medios de comunicación y de su público en cuanto primera frontera de Europa para los flujos migratorios provenientes desde el sur del mundo. Antes de tratar de producir unas consideraciones novedosas, interesantes quizás, y tal vez útiles sobre las fronteras, hay sin embargo que discutir el problema metodológico inicial de cuál sería el carácter específico de la perspectiva semiótica sobre las fronteras, pues nada resultaría menos eficaz de la operación de revestir con el metalenguaje de la semiótica consideraciones tomadas en préstamo de otras disciplinas sociales. Al revés, hay un espacio conceptual para que la semiótica produzca un punto de vista original sobre este fenómeno, con aportes a la vez novedosos y potencialmente útiles. En primer lugar, las fronteras, como otros fenómenos culturales, no podrían existir sin signos. Se habla comúnmente de fronteras naturales, pero de hecho incluso la naturalidad de estas fronteras es el resultado de una larga evolución cultural. No hay, sin embargo, que confundir todos los signos, no sé si se utiliza este adjetivo, fronterizos, los signos fronterizos, y considerarlos como igualmente derivados de la producción de discurso. Es evidente, por ejemplo, que el océano constituye una frontera entre dos territorios mucho más que un río, y esto se debe a las características naturales del primer elemento. Pero a pesar de esta base natural, todas las fronteras, todas las fronteras sin excepción están moldeadas por discursos multiformes que transforman los signos naturales en signos de cambio cultural. La primera operación de una semiótica de las fronteras sería entonces la de articular una clasificación de los signos que producen la percepción de una frontera. Está bastante claro que todo elemento de la ontología del real puede volverse en origen de una fenomenología de la frontera. Sin embargo, hace también parte del sentido común la sensación que algunos de estos elementos puedan, más fácilmente que otros, volverse raíces perceptivas de signos fronterizos. Por ejemplo, según las condiciones climáticas y la consistencia del suelo, mudan a veces de manera radical las formas vegetales que proliferan en el planeta, así como las especies animales que viven en estos territorios. Fuimos a pasear un poco por el cerro aquí cerca y yo estaba muy sorprendido de ver plantas que nunca había visto en mi vida aquí en Temuco. Los zoólogos saben que los pingüinos no suelen vivir a norte de una cierta latitud del planeta, a la que corresponden una gama de condiciones climáticas, temperatura, humedad, etc., y de medio ambiente, presencia de nieve, disponibilidad de un cierto tipo de peces en el agua, etc. De la misma manera, los botánicos están perfectamente conscientes que los manglares, por ejemplo, normalmente no suelen existir a norte y a sur de una región del planeta
en la que se verifican condiciones de temperatura y humedad favorables para estas plantas y se encuentran tipos de terreno que les permiten desarrollar su vida vegetal. Sin embargo, es bastante raro, cuando no sea inexistente, el caso de culturas que elijan elementos animales o vegetales para transformarlos en signos de frontera. La razón es muy simple: como la construcción de estos signos intenta satisfacer el deseo antropológico muy enraizado en toda la especie humana de demarcar el espacio del medio ambiente de manera ordenada y potencialmente estable, elementos de este medio ambiente que sean caracterizados por una cierta motilidad, caducidad e inconstancia, evidentemente no resultan ideales para hacerse puntos en una línea de frontera. Mucho más a menudo, los grupos humanos eligen considerar como signos de frontera elementos que no mudan o que mudan muy lentamente en relación a la duración de la vida humana. Estos elementos pertenecen entonces normalmente al reino mineral: montes, colinas, rocas, ríos, lagos, mares. Son estos los clásicos elementos que las culturas humanas vuelven en signos fronterizos. Hay, sin embargo, otros elementos fundamentales en la producción de las fronteras, elementos que no hacen parte del mundo mineral, pero que a pesar de esto juegan un papel central en el discurso que produce las fronteras. Aunque animales y vegetales no sean apropiados para delinear fronteras, los seres humanos al revés lo son. Un hecho muy común, pero muy poco subrayado, de la semiótica de las fronteras es que los seres humanos no solamente construyen fronteras a partir de los datos perceptuales del medio ambiente, sino incluso elaboran estas fronteras considerando las características somáticas de los mismos seres humanos. Una capacidad bioantropológica común a toda la especie nos permite efectuar una distinción muy sutil entre los seres humanos que pertenecen a nuestra etnia o a etnias cercanas y seres humanos que hacen parte de grupos étnicos distintos. Un corolario de esta capacidad es que nos resulta fácil distinguir entre miembros de nuestra misma etnia, mientras que los miembros de las otras etnias nos aparecen como todos muy similares. El clásico estereotipo según el que los chinos se parecen todos, ¿no? Tiene un fundamento de verdad, pero no en el sentido que efectivamente los chinos se parecen todos, sino que nosotros les vemos de esta manera desde nuestro punto de vista étnico. Es sorprendente, sin embargo, considerar que esto acontece simétricamente, o sea, nosotros caucásicos también les parecemos todos iguales a los chinos. Es algo que ocurre cuando se trabaja en China, ¿no? En Japón. A veces me ocurría en la Universidad de Kioto que fuera a un barecito ahí en el campus y había un chico que me corría detrás con una tarjeta de la universidad diciendo: ha perdido esta tarjeta. Y en la tarjeta había la foto de un ingeniero de Suecia, rubio, con ojos azules, que no era yo, ¿no? Pero la distinción entre nosotros no era tan evidente desde el punto de vista de la percepción étnica de este señor japonés. De todas maneras, queda claro que las culturas humanas utilizan como signos naturales de fronteras no solamente las características permanentes del territorio, sino también las características permanentes de sus habitantes. Es sumamente interesante, desde el punto de vista semiótico, que el lenguaje también se encuentre a menudo entre estas características. Aunque las lenguas muden continuamente como hecho social, o sea, como langue, según la terminología de Saussure, y aunque ellas muden también como hecho individual, o sea, como parole, esta transformación es normalmente demasiado lenta para que se pueda percibir claramente de manera espontánea. Al revés, el hecho que los individuos hablen idiomas distintos, es decir, mutuamente incomprensibles o difícilmente comprensibles, o hasta el hecho que ellos pronuncien de manera sensiblemente distinta una misma lengua, muy de frecuente se vuelven elementos de una fenomenología de la frontera. El episodio bíblico de Shibboleth, que quizás ya conocéis, en el que una población en guerra contra otra
decidió, tras vencerla, de purgar los miembros de la población sujetada, pidiéndoles de pronunciar un sonido, el sh de Shibboleth, que notoriamente los vencidos no podían pronunciar, pronunciaban Shibboleth. Es una de las primeras referencias a un principio basilar de toda semiótica de la frontera. Los seres humanos se distinguen y se dividen de otros seres humanos no solamente utilizando signos derivados del mundo mineral, sino también signos derivados del mundo lingüístico. Las dos dinámicas están relacionadas. La frontera es, antes de todo, dificultad de comunicación. Allí donde se haya verificado en la historia una dificultad o una imposibilidad de comunicar, en el mismo lugar normalmente surge una frontera. Cuanto más un obstáculo físico, como un océano o una cordillera montañosa, han impedido la comunicación entre dos grupos humanos, y cuanto más una diferencia lingüística ha imposibilitado el intercambio simbólico entre ellos, tanto más estos obstáculos físicos o lingüísticos se vuelven signos de una semiótica de la frontera. Los signos de diferenciación étnica comparten esta dinámica, aunque de manera diferente. El diferente color de la piel, por ejemplo, no es un obstáculo objetivo, sino biopsicológicamente un obstáculo para percibir la singularidad del otro, para distinguir las personas en el grupo. Concebir las fronteras esencialmente como obstáculos a la comunicación conlleva también suya teorización como dispositivo metafórico, y en particular de ese tipo especial de metáfora que se denomina catacresis, creo que es el término español, ¿no? Una catacresis es una metáfora que se ha convertido en fórmula lingüística común y por lo tanto ha perdido su carácter de fuente de un contenido semántico original, sorprendente y novedoso. En italiano, por ejemplo, se habla de las piernas de una mesa, no sé si se dice en español también, ¿no? O de las piernas de una silla, ¿no? O del cuello de una botella, que eran en origen unas expresiones metafóricas, pero que ahora no se perciben más como tales, justamente porque ningún hablante nativo de la lengua italiana piensa verdaderamente en unas piernas cuando utiliza estas catacresis, ¿no? La mayoría de las fronteras contemporáneas son de alguna manera catacréticas, en el sentido que, aunque antes fueran un verdadero obstáculo a la comunicación, seguramente no lo son más considerada la evolución de los medios de transporte físico y de interacción simbólica. La cordillera montañosa que surge en la frontera norte de Italia, los Alpes, ha constituido a lo largo de la historia un obstáculo imponente para el desarrollo de comunicaciones entre los grupos humanos situados a sur y a norte de ella. En la historia, como suele ocurrir con este tipo de fronteras, las tentativas, los intentos de pasar por encima de ella tuvieron lugar no por causa de un deseo de comunicación, sino por causa de un deseo de conquista. Aníbal no quería ponerse en contacto con una población distinta, pero parcialmente conocida, sino conquistar el territorio habitado por una población diferente de la que casi nada se conocía. El desarrollo de nuevas medidas de transporte físico, como la abertura de nuevas pistas de pasajes a través de los Alpes, el desarrollo de la aviación civil y sobre todo la creación de túneles masivos conectando el sur y el norte de la cadena montañosa, más y más la volvieron de frontera metafórica, o sea, símbolo de la incapacidad de comunicar, en frontera catacrética, o sea, reliquia de una pasada incapacidad de comunicar. La historia, la sociología y la semiótica de la comunicación se han fijado mucho en las formas mediatizadas de interacción, pero tal vez hayan descuidado subrayar la importancia de los medios físicos de encuentro y comunicación, como justamente la creación de nuevos túneles o canales. Pocos recuerdan hoy el entusiasmo y la retórica con los que, tras años de trabajo, mineros italianos y franceses se encontraron por fin en el túnel debajo del Monte Blanco. El entusiasmo estaba justificado, ya que el desarrollo de este nuevo canal físico de comunicación estaba destinado a transformar una frontera actual en una frontera histórica, una metáfora de incomunicabilidad
en una catacresis de ella. A nivel de lengua, también se verifican eventos que constituyen un progreso en la antropología de la incomunicabilidad entre grupos humanos distintos. Sí, como se ha subrayado antes, a menudo y especialmente en épocas y culturas premodernas, la lengua se ha utilizado como dispositivo para establecer, mantener y manejar una frontera entre comunidades lingüísticas. Al mismo tiempo, muchos esfuerzos y actividades han sido desarrollados para permitir la comunicación, como si se tratase de túneles excavados entre una comunidad y otra. Por un lado, variedades intermedias metizadas de lengua, mezcladas, se han producido en el contacto espontáneo entre comunidades, por ejemplo, en la creación de lenguas francas y pidgins. Por otro lado, la sistematización de las tentativas de eliminar las fronteras lingüísticas ha dado lugar al desarrollo de la traducción como técnica y como ciencia. Nadie podrá menospreciar hoy el impacto que las nuevas herramientas digitales de traducción, todavía imperfectas, pero más y más sofisticadas y eficaces, logran ejercer sobre el deshacerse de las fronteras lingüísticas tradicionales. Los jóvenes europeos de hoy, por ejemplo, manejan el inglés continental como lengua franca mejor que las generaciones precedentes, pero incluso no consideran el aparecer de un texto en una lengua desconocida en la pantalla de su ordenador o smartphone como un obstáculo inalcanzable, infranqueable. La utilización de Google Translator, por ejemplo, en las redes sociales, seguramente no nos permite leer sin dificultad la poesía de las otras comunidades lingüísticas, pero sin embargo nos da la posibilidad de descubrir el sentido general de una simple interacción en el web. Esta es una revolución, ¿no? La traducción automática para todos, ¿no? En el territorio geofísico, como en el cultural, por lo tanto, permanecen fronteras, pero se trata en muchos casos de catacresis y no de metáforas vivas. Los Alpes no se perciben más como el obstáculo imborrable, infranqueable de la separación entre norte y sur de Europa, así como la diferencia lingüística no se vive más para muchas nuevas generaciones como algo que pueda seriamente dificultar la comunicación, obstacular la comunicación. Concebir las fronteras actuales como catacresis o reliquias simbólicas de fronteras pasadas conlleva también dos corolarios. Por una parte, indica que cada frontera actual es el resultado de un largo proceso, a menudo conflictivo y sangriento, en el que elementos naturales, diferencias étnicas, pero también un largo y violento recorrido de guerras y batallas han dado lugar a lo largo de los siglos a esta línea de demarcación geopolítica y simbólica que vemos reproducida en los mapas geográficos, los que se utilizan para enseñar la geografía en las escuelas, o se utilizaban, por ejemplo. En el libro Espèces d'espace, Especies de espacios, que el escritor y aficionado de semiótica Georges Perec dedicó al tema de la variedad antropológica de los espacios humanos, varios pasajes, normalmente algo melancólicos, están dedicados a la génesis cruenta de las fronteras actuales. Observando la forma del hexágono francés en el mapa, por ejemplo, el escritor se pregunta retóricamente cuántas batallas fueran combatidas para llegar al resultado actual, cuánta sangre derramada, ¿no? Por otra parte, la interpretación de las fronteras como metáforas durmientes también contribuye a enfatizar un aspecto inquietante de su naturaleza semiótica, una naturaleza que ellas comparten con todas las metáforas catacréticas. Es verdad que al pronunciar en italiano una locución como las piernas de la silla, le gambe de la sedia, nadie más pensará a unas piernas humanas. Pero es verdad igualmente que en el momento en el que alguien remetaforice esta expresión de manera poética, por ejemplo, diciendo que esta nueva silla tiene piernas hermosas como la de Sofía Loren, ¿eh? Entonces la metáfora durmiente se despertará y un nuevo contenido semántico volverá a desprenderse de ella.
Lo mismo puede acontecer a las fronteras, sean ellas geofísicas o etnolingüísticas. Se considere, por ejemplo, el caso ya mencionado de la frontera entre Italia y Francia. Ningún ciudadano francés o italiano percibe ahora los Alpes como un obstáculo inexorable en la comunicación de personas y objetos entre las dos comunidades. La constitución de un área europea de libre circulación de los ciudadanos, conocida como Schengen, desde el nombre del tratado que la instituyó, incrementa la sensación de esta irrelevancia de la frontera. Un simple carnet de identidad, como el que los ciudadanos tienen que llevar para circular en su propio centro urbano, es suficiente para garantizar el cruce de la frontera. Al mismo tiempo, las herramientas automáticas de traducción funcionan perfectamente en la comunicación entre las lenguas prevalentes a los dos lados de la frontera, en proximidad de la cual además incluso se han formado tradicionalmente variedades intermedias entre las dos. Permanece la sensación que diferencias culturales separen todavía las dos comunidades, pero raramente estas diferencias son presentadas como de origen étnica, ya que los dos grupos lingüísticos y culturales se han mezclado regularmente al nivel de la aristocracia a partir por lo menos del siglo XVI, como a nivel popular a lo largo de muchos siglos, sin que ahora se pueda fácilmente reconocer un francés meridional o un italiano del norte, si no fuera por las diferentes ropas con las que se visten y que incluso se funden más y más en el mercado europeo y global de los vestidos y accesorios. Hasta hace no muchos años, y en una cierta medida hoy también, se podía distinguir un joven italiano de un joven francés porque normalmente preferían distintas marcas de mochilas, pero era el único signo, ¿no? Mientras que ahora las marcas se han difundido y confundido en todo el mercado global europeo sin respetar mucho las fronteras nacionales. El carácter durmiente de estas catacresis fronterizas, sin embargo, puede mudar y dar lugar a un rápido despertar del sentido de la frontera. No se hace referencia aquí al nacionalismo algo inducido que se registra regularmente en ocasiones de enfrentamiento simbólico entre comunidades nacionales, por ejemplo, en las copas europeas y en el Mundial de Fútbol, ¿no? Los hinchas de los países fronterizos en estos casos se dividen y se separan con convicción, pero esta separación es una especie de ritual simbólico, un conflicto sublimado en el marco del deporte, justamente para subrayar que al revés no hay una verdadera frontera conflictiva entre los países. Apenas dos comunidades fronterizas vuelvan a enfatizar el sentido de demarcación, de la demarcación que las separa, esto normalmente produce una disminución radical de los eventos deportivos entre las dos, por ejemplo, como acontece cuando equipos de Corea del Norte se niegan a jugar contra equipos de Corea del Sur, ¿no? Aquí al revés se hace referencia a lo que acontece, por ejemplo, cuando un nuevo proyecto europeo de globalización de los transportes con trenes rápidos, de los que se están difundiendo más y más en el planeta, prevé la construcción de un nuevo túnel entre Italia y Francia para permitir el tránsito de estos trenes entre los dos países. En la región italiana de Piemonte, donde yo vivo, donde está la Universidad de Turín, en la frontera con Francia, y en medida más contenida en la región francesa de Saboya, del otro lado de la frontera, un movimiento popular de resistencia y rebelión contra este proyecto, denominado No TAV, o sea, no a los trenes de alta velocidad, ha surgido y ha crecido a lo largo de los últimos 10 años hasta volverse, en el momento en que se escribía este texto, una de las dificultades mayores de la política italiana actual. Los trenes de alta velocidad ya circulan en ambos países y no son objetos de conflicto. Lo que no se acepta, al revés, es que los Alpes sean perforados otra vez para la realización de un nuevo túnel entre Italia y Francia. Los partidarios de esta obra y los que están en contra de ella han estado produciendo durante la larga temporada de su enfrentamiento una cantidad muy elevada de argumentos más o menos técnicos y científicos para apoyar o denigrar la excavación del túnel.
Lo que interesa a una mirada semiótica sobre las fronteras no es, sin embargo, la validez de estos argumentos, sino el producirse de una nueva ideología de la frontera, acompañada por una renovada retórica de los confines nacionales. Las escenas de entusiasmo triunfal que marcaron el primer contacto entre mineros italianos y franceses durante la excavación del túnel debajo del Monte Blanco serían impensables hoy si jamás se consiguiera terminar el nuevo túnel para el pasaje de los trenes de alta velocidad. Si eso aconteciera, habría seguramente representantes de la política para atestiguar el evento, pero eso se haría con mucha discreción, bajo la protección masiva de carabineros y hasta soldados, y siempre con el riesgo que la presencia del evento sea leída como apoyo impopular a una iniciativa controvertida de globalización. Ese solo es un ejemplo de lo que ha acontecido y acontece más y más en Europa, proyectos globales de disminución de las fronteras nacionales, los cuales perseguían el objetivo de transformar en cada crisis durmientes hasta los últimos confines entre naciones, por ejemplo con la creación de la moneda única, con la introducción masiva de estándares de producción europeos, inclusive en el ámbito universitario, y con el establecimiento de nuevos canales de transporte físicos, han conseguido el efecto opuesto, de irritar a muchas de las comunidades locales, de despertar sus instintos soberanistas y de conducir a una posición radical frente a todo proyecto ulterior de eliminación de las fronteras. El problema de la difícil gestión europea de los flujos de migrantes provenientes del sur del mundo ha provocado el ápice de este proceso de inversión frente a los grupos de migrantes que en invierno, de noche, con la nieve, perseguidos por los policías de frontera y en la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos locales, tratan de cruzar la frontera entre Italia y Francia, se han revitalizado los signos de presencia de una frontera entre los dos países, incluso enfatizando en el imaginario popular el papel de los Alpes como límite físico entre las dos comunidades. Por un lado, resistencias locales a la globalización del transporte rápido y transfronterizo subrayan el papel de las montañas como bastión mítico en la defensa de la autonomía de los valles del Piemonte. Por otro lado, la incapacidad de una gestión europea de la migración reconduce esta cordillera montañosa a un estatuto casi mitológico, totalmente incompatible con el desarrollo moderno de los canales de comunicación física y política que se han constituido a lo largo de los siglos a través de ella. Las fronteras lingüísticas también no son inmunes a estos fenómenos de reactivación de una metáfora frontalera durmiente. Todos recordarán la etimología de la palabra bárbaro, una pseudo-onomatopeya que los griegos antiguos utilizaban para designar los versos de los que no hablaban griego y cuya lengua extranjera ellos consideraban justamente no como una expresión lingüística, sino como una manifestación animal, barbar. La evolución de la concepción de las lenguas y sobre todo de las culturas ajenas ha cambiado radicalmente la percepción de las lenguas extranjeras. Permanecen en muchos idiomas locuciones formulares en las que se connota metafóricamente una manera de hablar particularmente incomprensible, como en italiano se dice hablar árabe o hablar chino. Sin embargo, todos hoy, y no solamente los lingüistas, están convencidos que todos los idiomas hablados por los seres humanos merecen la calificación de lenguas. Pero acontece todavía que la ideología lingüística predominante admita una idea de la superioridad de una lengua sobre otra. La confianza con la que Martin Heidegger afirmaba que el alemán fuera una lengua más adecuada para filosofar que toda otra lengua, quizás con la sola excepción del griego antiguo, era seguramente una expresión de etnocentrismo lingüístico y filosófico, probablemente relacionada a las notorias posiciones ideológicas del filósofo alemán. Más recientemente, el conflicto al interior de lo que era la Yugoslavia ha conllevado no solo una radicalización de las diferencias lingüísticas entre variedades antes consideradas como muy cercanas, como el serbo y el croata,
Cuando yo era niño se hablaba de la lengua serbo-croata, ahora se habla del serbo y del croata, por ejemplo, que hasta se reunían antes en una sola lengua, sino también la difusión, incluso en entornos intelectuales, de la idea que una de las dos lenguas fuera más sofisticada y apta para la producción artística e intelectual que la otra. Un asunto central en el desarrollo de una perspectiva específicamente semiótica sobre fronteras debería entonces interesarse, como se acaba de subrayar, a la manera en la que signos de diferencia cultural surgen en una sociedad, se radicalizan y se vuelven símbolos de la separación más o menos infranqueable entre grupos humanos. De hecho, una definición general de frontera podría ser, desde este punto de vista, es la definición que os propongo, diferencia cuya eliminación es percibida como relacionada a un esfuerzo. El esfuerzo puede ser físico, como el que se necesita para franquear una cordillera, una cadena montañosa o cruzar un océano, pero incluso puede ser cognitivo, y en este caso implica esencialmente un esfuerzo de traducción. Es este el papel que la semiótica de la cultura de Lotman le atribuye a toda traducción, no solamente la lingüística, sino también la cultural. Permitir que contenidos considerados como ajenos por una comunidad penetren en su semiosfera, primero justamente en proximidad de su frontera y enseguida, siguientemente, según el éxito sociocultural de la nueva propuesta, se difundan al interior del sistema cultural hasta conquistar, en algunos casos, su núcleo central. En la semiótica de la cultura de Lotman, este mecanismo es tan central que resulta inseparable del concepto mismo de frontera de la semiosfera. La frontera de la semiosfera no es otra cosa que el mecanismo lingüístico y cultural que opera la traducción entre el espacio exterior y el interior de la topología cultural. Entonces, la universidad de la frontera podría ser la universidad de la traducción. Desde el punto de vista de Lotman sería exactamente lo mismo, ¿no? En este sentido, la traducción cultural funciona como un metacódigo que asocia a elementos desconocidos de culturas ajenas, elementos conocidos de la cultura propia. A principio, entonces, la traducción frontalera funciona a través de la creación de metáforas evocadoras. A seguir, cuando una nueva propuesta cultural penetre establemente en la semiosfera, la metáfora de traducción se vuelve catacresis y constituye un nuevo elemento independiente de la cultura. Hoy, en Italia, todos, incluso mi mamá, saben que es un kebab, que hasta se ha vuelto una de las comidas rápidas más comunes y usuales entre jóvenes. Pero cuando esta invención turco-alemana empezó a difundirse en la semiosfera gastronómica italiana, sin embargo, se percibía como una especie de panino o como una especie de pizza enrolada, ¿no? Son metáforas de traducción. Cuando se define la frontera como un metacódigo de traducción, no hay que descuidar dos corolarios, dos puntos importantes. El primero, evidente, es que en esta visión de la evolución cultural, las fronteras son naturalmente consideradas como la región en la topología de una cultura donde más peligro hay. Vosotros sois peligrosos. Donde más peligro hay para la integridad y sobre todo para la coherencia interna de la cultura misma. En todo momento la frontera puede dejar pasar traduciendo los textos y prácticas cuyo éxito potencial coincidirá con la deconstrucción de la semiosfera misma y en su reestructuración como cultura radicalmente distinta. Si, por ejemplo, las semiosferas europeas contemporáneas admitieran en su interior el concepto de momento ajeno a sus culturas jurídicas, que las mujeres tengan menor valor como testigos en los procesos que los hombres, eso conllevaría una reestructuración total del discurso jurídico europeo y conllevaría una simultánea reestructuración de las áreas culturales afectadas por este discurso, incluso las relaciones profesionales entre hombres y mujeres. Entonces es un concepto que no puede pasar, porque si pasa, toda la cultura europea jurídica cambia, ¿no? Sin embargo, exactamente porque las fronteras son los lugares más peligrosos
para la coherencia de una semiosfera, ellas son al mismo tiempo los lugares más creativos. De hecho, la peligrosidad de las fronteras es un efecto del punto de vista del centro sobre ellas, o sea, de una ideología que privilegia la homeostasis ¿sí?, de la semiosfera. Al revés, el cambio cultural y la transformación histórica de una cultura no serían posibles sin estas fibrilaciones que se producen a la frontera de una semiosfera, en el contacto, en la interacción e incluso en el conflicto con otras semiosferas. Un segundo punto corolario, a menudo descuidado por los estudiosos de culturas, es que la frontera no solamente es un mecanismo de traducción positivo, o sea, un dispositivo que permite a elementos culturales ajenos de difundirse en la topología interior de una semiosfera, sino también y esencialmente un mecanismo de traducción negativo, una barrera, un metacódigo que determina lo que tiene que quedarse absolutamente fuera de un medio ambiente cultural. Por ejemplo, no hay maneras en las que las fronteras de las culturas jurídicas europeas actuales puedan traducir y transportar hacia su propio interior el concepto y aún menos la práctica de la lapidación, por ejemplo. Imaginar un futuro en el que esta costumbre se vuelva mainstream significa imaginar una transformación radical de toda la cultura europea actual. Todo es posible, sin embargo, en la evolución cultural, pero la resistencia que un partidario de la lapidación, como por ejemplo un ultrafundamentalista islámico, encontraría en la difusión de esta práctica en Europa sería máxima e incluso conllevaría una oposición de natura legal bajo la forma de una acusación de incitación al delito, por ejemplo. Cuando un elemento se presenta como particularmente intraducible a lo interior de una semiosfera, de la topología de la semiosfera, muy a menudo esta introducción se hace objeto de una interdicción jurídica, ¿no?, de una ley, de una prohibición. La resistencia que una frontera cultural opone a la traducción y por lo tanto a la penetración de elementos culturales ajenos no es uniforme. Es como si los confines de la semiosfera fueran una cordillera montañosa, una cadena montañosa que crece o decrece según de la peligrosidad social de un nuevo elemento cultural, como si fueran un río que se hace más ancho o más estrecho según que la nueva propuesta cultural impacte de manera violenta con la estructura de la semiosfera o simplemente se limite a mudarla en superficie. Por ejemplo, las semiosferas europeas generalmente no han opuesto una resistencia elevada a la penetración a partir de la cultura gastronómica árabe y musulmana de una nueva especialidad como el kebab, ¿no? Los ingredientes eran todos conocidos, solamente se trataba de aceptar la nueva fórmula cultural de su preparación. Al revés, le cuesta mucho más a varias semiosferas occidentales integrar el concepto de carne halal, ya que ésta implica toda una serie de connotaciones religiosas, de prácticas de matadero y de visibilidad comercial que necesitan una reestructuración mucho más profunda de la semiosfera. A raíz de esta variabilidad en la resistencia de las fronteras culturales, se encuentra el hecho que la estructura de la semiosfera nunca es regular y homogénea, sino una topología de jerarquías en la que algunos elementos exteriores resultan intraducibles, no tanto en sí mismos, sino porque están relacionados a toda una pirámide de referencias culturales constitutivas de un medio ambiente social. La introducción de la carne halal en la semiosfera europea, por ejemplo, produce la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio entre los derechos de los animales ya garantizados en el sistema jurídico y los derechos de las nuevas comunidades religiosas. La ley de la Unión Europea exige, por ejemplo, que los animales sean aturdidos antes de ser matados, para que no sufran o para que sufran menos. En la práctica del matadero ritual kosher o halal, sin embargo, este aturdimiento no tiene lugar. Entonces, ahí nace la controversia, ¿no?, entre dos sistemas de derechos. Es importante subrayar que una semiótica de las fronteras no simplemente
tiene que describir la estructura intersubjetiva de los discursos que producen un sistema de signos de separación entre culturas, o sea, una representación estática, sino también una descripción dinámica de las retóricas que alteran la percepción en el sentido común de la maleabilidad de los confines de la semiosfera, de cuánto sean resistentes en relación al cambio. Las diferencias culturales existen en la enciclopedia compartida de una comunidad de intérpretes, pero mudan según las retóricas de su representación. Y no voy a detenerme mucho más, pero quisiera subrayar este papel para la semiótica de las culturas del futuro. Por un lado, la tarea que he subrayado hasta ahora, o sea, articular una tipología de signos de fronteras, cómo surgen, cómo se estructuran en cuanto a metáforas de separación entre comunidades culturales, pero también cómo se vuelven signos durmientes, catacréticos, y cómo se pueden despertar, ¿no? Hay una vida de los signos de la frontera. Hay fronteras que no percibimos y que de repente parecen mucho más importantes que antes. Entonces, describir la vida de estos signos de la frontera es un primer objetivo de la semiótica de las culturas. Otro objetivo, aún más importante, pero aún más difícil quizás, sería de estudiar los relatos, las retóricas, los discursos que de manera dinámica y no solo de manera estática cambian la percepción de las fronteras. He desarrollado en el ámbito de la semiótica grimasiana un modelo bastante complejo de semiótica de los signos de pertenecer, o sea, la manera en la que cruzando un territorio, cruzando por ejemplo una ciudad como Temuco, una ciudad como Santiago, nosotros ciudadanos nos damos cuenta que hay ahí unas fronteras, hay ahí unas líneas de separación, que no son unas líneas de separación administrativas, no coinciden casi nunca o raramente coinciden con las líneas de separación y de fronteras administrativas entre las comunas de Santiago, por ejemplo. Nosotros percibimos que cruzando la ciudad, pasando a través de las varias comunas de Santiago, las varias comunas de Turín, nuestro sentido de seguridad, por ejemplo, en la ciudad, en la sociedad, en la ciudad, muda radicalmente. Nos damos cuenta que nos enfrentamos a entornos urbanos que no reconocemos más, donde han surgido nuevas fronteras. Y estas nuevas fronteras pueden surgir otra vez porque hay nuevos elementos minerales, edificios, autopistas, nuevas construcciones, pero también pueden surgir nuevas fronteras de carácter étnico. No reconocemos más las personas que viven en un barrio, no reconocemos más las personas que viven en una ciudad, no reconocemos cómo, por ejemplo, acontece en algunos barrios de ciudades australianas donde he investigado hace muchos años, el hecho que las personas mayores no reconocen más la manera en la que los objetos están dispuestos en las tiendas, porque los dueños de las tiendas son de otra nacionalidad y tienen otra configuración en la presentación de los objetos y los bienes a la venta. Entonces, nuestra tarea es una tarea complicada, pero creo que es una tarea interesante, una tarea también urgente, porque hay unas condiciones, digamos, objetivas de las fronteras. Un océano es un océano, un río es un río, un puente es un puente. Hay una consideración intersubjetiva en la enciclopedia que interpreta estos signos como signos de la frontera,
pero también hay un discurso dinámico y a veces los relatos, las representaciones, las películas, los programas de televisión, todo lo que es ficción de la frontera tiene un impacto, tiene un flujo, tiene un poder de configurar, reconfigurar de manera muy radical nuestra percepción de estos límites. ¿Y cómo se opera esta reconfiguración? Bueno, como lo he dicho antes, una definición muy sencilla de frontera es diferencia cuyo cruce implica un esfuerzo. Bueno, la percepción de este esfuerzo es algo que las representaciones que circulan en la semiosfera, en el mundo de la comunicación, pueden enfatizar o pueden al revés empujarnos a considerar como algo banal, algo cotidiano, algo que no tiene ninguna relación con un esfuerzo cognitivo verdadero. Creo que es urgente que la semiótica de las culturas enfatice su atención sobre este tipo de relato social. Gracias. La presentación teórica me parece pero esencial. Hacía una homologación con lo que pasa acá y me recordaba que el concepto de los araucanos, referido al pueblo mapuche, fue la construcción de fronteras de los españoles para poder distinguir, ¿no es cierto?, la cultura que había acá y poder de alguna manera señalar el territorio fronterizo. Pero este concepto que de alguna manera construía todo ese imaginario, y donde también encontramos el poema épico La Araucana de Alonso de Ercilla, es un concepto fronterizo que se empieza a dividir con la formación del Estado chileno, cuando ingresa el concepto de mapuche. Entonces, mirado desde acá, el concepto de mapuche pareciera ser, desde Occidente, desde el chileno, si uno lo mira históricamente, pareciera ser un concepto relativamente nuevo y le quita tradición, le quita historia al mismo pueblo mapuche, porque al desaparecer el concepto de araucano, es como que los araucanos tuvieron antes y los mapuches son recientes. Entonces ahora la frontera se disputa con el concepto de mapuche, no con araucano. Y desde ese punto de vista, esta región se llama región de la Araucanía y pasa a ser entonces una catacresis porque está integrada al conocimiento de todos. Es como que dice algo y no lo dice. Pasa a ser un concepto intermedio que no provoca mucho ruido. Porque se diferencia del mapuche. Sí, sí. Y entonces el pueblo mapuche como que en estos momentos estuviera de alguna manera forzando o peleando, o reivindicando su tierra de territorio, ¿no es cierto? Pero para el chileno el mapuche está ahora. Era el araucano el que estaba antes. Y el conflicto entonces fronterizo de distintos niveles culturales, geopolíticos, está reducido a eso, a como si la historia fuera nueva. Bueno, eso era un poco como para poder entender. Sí, no, es muy interesante. Creo que es un ejemplo que ilustra muy bien algo que hace parte de la semiótica de la frontera, que podríamos llamar casi una física, ¿no? O sea, las fronteras es muy difícil que se puedan destruir. Cuando se destruye una frontera, normalmente se crea otra frontera, en otro lugar del espacio semiosférico. Por un lado, porque las comunidades humanas, los grupos humanos, desafortunadamente tienen esta característica, muy a menudo necesitan un enemigo. Hay un libro muy interesante de Umberto Eco que se titula Construir al enemigo. Construir al enemigo es una de las operaciones fundamentales para desarrollar una retórica de la comunidad, una retórica del grupo.
una retórica de la pertenencia. Y entonces, cuando no es más posible utilizar una figura de enemigo, porque la frontera se ha desplazado por razones económicas, simbólicas, materiales, y entonces hay que crear otro enemigo, hay que desplazar la frontera. Eso se ve muy bien, no conozco muy bien el contexto chileno, pero conozco el contexto de la política italiana, y el partido político que ahora participa en el gobierno en Italia es un partido político que desarrolla una retórica muy violenta contra los migrantes, pero es el mismo partido político que hace 15 años desarrollaba una retórica muy violenta contra los italianos del sur de Italia. Lo que pasa es que ahora la frontera se ha desplazado, porque a esta retórica le conviene más tener una arena nacional y de tener un enemigo, digamos, por ahora exterior, ¿no? Y se ve también la diferenciación de actitud y ademán hacia las olas de migración, ¿no? Entonces, el enemigo era el migrante de Marruecos, luego ha sido el migrante de Tunisia, ahora son los migrantes de Siria y mañana o en el futuro no sé qué. Hay una construcción progresiva del enemigo que sirve también para la retórica de la comunidad y desplaza la frontera. Y esto acontece en muchos entornos socioculturales. Una parte importante, creo, porque no pude llegar antes, pero en referencia con lo último que señalaba, en la siguiente reflexión, pertenezco a un mundo dividido binariamente, desde la época de la cortina de guerra. Las opciones incluso aquí en Chile, sobre todo exacerbadas por la situación de la dictadura, eran muy sencillas. Era ser de oposición o ser oficialista. Esa era la universidad en que yo me crié, ¿cierto? O ser facho o ser... Sí. Cuando se produce el cambio en Chile, a propósito del movimiento de las fronteras, ¿no? El cambio democrático en Chile, recuerdo una colega periodista que trabajaba en una radio de oposición, radio cooperativa, que decía, no siento, yo no podré ser oficialista. Siempre he sido periodista de oposición. Sí. Eso a propósito de la binariedad, de simplemente del concepto que tiene que ver con la frontera de adentro y de afuera. Pero con el paso del tiempo me he tenido que ir acostumbrando a estas situaciones, ¿no es cierto?, de la experiencia personal, desde los territorios de nadie, que en el caso de Europa existía, han existido, o sea, el nivel de experiencia, cuando todavía viví en España cuando todavía no pertenecía a la Unión Europea, no existía el territorio de nadie, existía, y experiencias dramáticas de esto. Hasta estos otros espacios que se sobreponen y en donde se expresa un ejercicio de cierto poder que permite el ingreso de unos a este espacio. O sea, la hegemonía permite el ingreso. Y crea un espacio nuevo. Estoy hablando del espacio friendly. El espacio friendly es una nueva frontera, ¿no? Más abstracta, ¿no es cierto? Pero ¿a quién pertenece? Hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, como la lingüística, que también relativizan esta binariedad, ¿no es cierto? Que no es solo movimiento, por ejemplo, dilo en andaluz. Es un eslogan que en los años 90 en España, por ejemplo, estaba, ¿no es cierto?, dilo en andaluz. O sea, ante el conflicto, el castellano-catalán, dilo en andaluz. Dilo en andaluz. Sí. Entonces, voy viendo otras categorías. A mí el tema, por ejemplo, los espacios friendly me resultan especialmente preocupantes e interesantes, porque alguien lo declara. De hecho, por ejemplo, el barrio Gay Friendly de Santiago fue inaugurado por Joaquín Lavín, el militante de la UDI, extrema derecha, ¿verdad?, como un espacio de encuentro y de modernización, etcétera. Y que se convirtió en un gueto. Un gueto con ciertas características, ¿no es cierto? Pero ¿a quién le pertenece ese espacio? Pasado el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, igual que Chueca, en Madrid, etcétera, son los lugares con más alto valor del territorio, etcétera, del metro cuadrado, etcétera. ¿A quién pertenece? Lo que quiero señalar es que dentro de cualquier situación de binaridad se están expresando situaciones de poder, ¿no es cierto?, de quién es el hegemónico, o sea, en alguna medida, ¿no es cierto?
Y se dan situaciones en que se crean fronteras porque el poder decidió crear una nueva frontera para generar un espacio de integración. Y eso es complejo de entender. A lo mejor ocurre aquí en el mismo lo que está diciendo la colega, ¿no es cierto? Cuando se declaró región de la Araucanía fue con el retorno a la democracia, pero jamás se va a decir la región mapuche, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante. Bueno, el modelo de Lotman es un modelo muy flexible, muy complejo, con mucha capacidad de articulación, pero es verdad que siempre tiene esta característica de dejarnos imaginar el espacio cultural y su topología como un espacio esférico, ¿no? Que esté caracterizado por un centro y luego por una periferia. Y es verdad que quizás también en la producción de este modelo de estudio de la cultura por Lotman mismo fuera bajo el influjo de una oposición binaria entre ideologías, que era la que caracterizaba también la temporada histórica en la que Lotman trabajó y elaboró sus modelos. Entonces, hoy es verdad que tenemos que imaginar una semiosfera quizás policéntrica, o sea, con más centros de creación de lo que Lotman definía como textos de la cultura, o sea, textos que se pueden utilizar como fórmulas, como mecanismos para crear los otros textos del entorno cultural. Y es verdad que, por ejemplo, en el panorama político de muchos países europeos, pero no solamente, Estados Unidos y otras realidades, no conozco muy bien América Latina, pero no se puede pensar la semiosfera política, por ejemplo, como una posición entre dentro y fuera, izquierda, derecha, porque hay por lo menos 4 posibilidades, o sea, hay una posición prosistema, una posición antisistema, una posición prosistema de izquierda y antisistema de izquierda, una posición prosistema de derecha y una posición antisistema de derecha, con unas relaciones entre estas 4 posibilidades que son muy complejas. O sea, en un partido político en Italia o en Francia o en España hoy pueden coincidir personas, textos, prácticas que estaban muy lejanas en el espectro político antes. Pero este es algo que podemos modelar, podemos representar a través del modelo de la semiosfera, porque lo que está aconteciendo es que no solamente hay una oposición entre los que están en el centro de un entorno cultural, en el centro de la topología de la cultura, que detienen, como hubiera dicho Gramsci, una posición hegemónica al interior de la sociedad y de su cultura, y los que están fuera, conceptos que pueden ser traducidos por prácticas subculturales, a veces también capitalizadas por mecanismos de marketing, sino también unas tentativas de destructurar completamente el mecanismo de la semiosfera, o sea, de rechazar las dinámicas mismas con las que se produce sentido y orden cultural al interior de una sociedad. Un fenómeno que me parece muy interesante, por ejemplo, es el fenómeno del trolling, ¿no? Nuestras redes sociales, los sitios donde se desarrollan debates públicos, están llenos de productos discursivos que no solamente es difícil situar en relación a una óptica binaria, es difícil situarlas en relación al lenguaje, al discurso. O sea, ¿qué tipo de discurso es el trolling? Es un discurso que tiene como objetivo el de destruir el marco discursivo de una sociedad. Entonces, los fenómenos que encontramos en la
en el análisis semiótico de las culturas actuales son aún más complejos del carácter policéntrico, son actividades que se niegan a estar dentro de la semiosfera misma, ¿no? Los que producen fake news, por ejemplo, y lo hacen no porque solamente tienen un objetivo político, sino porque es una práctica con la que se identifican estéticamente, ¿no? Hay una estética del quedarse fuera de la esfera discursiva de una sociedad y es una estética contagiosa, ¿no? Que se está difundiendo más y más. Entonces, es muy difícil analizar desde el punto de vista de la semiosfera estas prácticas, porque estas prácticas tienen como objetivo el de construir el mecanismo mismo del discurso. Una parte importante, creo, porque no pude llegar antes, pero en referencia con lo último que señalaba, en la siguiente reflexión, pertenezco a un mundo dividido binariamente, eso de la época de la doctrina de Guerra. La acepción de esa revolución aquí en Chile, sobre todo exacerbada por la situación de la dictadura, eran muy sencillas. Era ser de oposición o ser oficialista. Esa era la universidad en que yo me crié, ¿cierto? O ser facho o ser... Sí. Cuando se produce el cambio en Chile, a propósito del movimiento de las fronteras, ¿no? El cambio democrático en Chile, me recuerdo una colega periodista que trabajaba en una radio de oposición, radio cooperativa, que decía, no siento, yo no podré ser oficialista. Siempre he sido periodista de oposición. Sí. Eso a propósito de la binariedad, de simplemente de concepto que tiene que ver con la frontera del adentro y del afuera. Pero con el paso del tiempo me he tenido que ir acostumbrando a estas situaciones, ¿no es cierto?, de la experiencia personal, desde los territorios de nadie, que en el caso de Europa existía, han existido, o sea, yo de experiencia, cuando todavía viví en España cuando todavía no pertenecía a la Unión Europea, no existía el territorio de nadie, y experiencias dramáticas de esto. Hasta estos otros espacios que se sobreponen y en donde se expresa un ejercicio de cierto poder que permite el ingreso de unos a este espacio. O sea, la hegemonía permite el ingreso. Y crea un espacio nuevo. Estoy hablando del espacio friendly. El espacio friendly es una nueva frontera, por ejemplo, más abstracta, ¿no es cierto? Pero ¿a quién pertenece? Hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, como que también relativizan esta binariedad, ¿no es cierto? Que no es solo movimiento, por ejemplo, viva el andaluz. Es un eslogan que en los años 90 en España, por ejemplo, estaba, ¿no es cierto? Viva el andaluz. O sea, ante el conflicto del castellano-catalán, viva el andaluz. Viva el andaluz. Sí. Entonces, voy viendo otras categorías. A mí el tema, por ejemplo, los espacios friendly me resultan especialmente preocupantes e interesantes, porque alguien lo declara. De hecho, por ejemplo, el barrio Gay Friendly de Santiago fue inaugurado por Joaquín Lavín, militante de la UDI, extrema derecha, con un espacio de encuentro y de modernización, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se convirtió en un gueto con ciertas características, ¿no es cierto? Pero ¿a quién le pertenece ese espacio? Pasado el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, igual que Chueca, en Madrid, etcétera, son los lugares con más alto valor del territorio, etcétera, del metro cuadrado, etcétera. ¿A quién pertenece? Lo que quiero señalar es que dentro de cualquier situación de binaridad se están expresando situaciones de poder, ¿no es cierto? De quién es el hegemónico, o sea, en alguna medida, ¿no es cierto? Y se dan situaciones en que se crean fronteras porque el poder decidió crear una nueva frontera para generar un espacio de integración. Y eso es complejo de entender. A lo mejor ocurre aquí en el mismo lo que está diciendo la colega, ¿no es cierto? Cuando se declaró región de la Araucanía fue con el retorno a la democracia, pero jamás se va a decir la región mapuche, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Bueno, el modelo de Lotman es un modelo muy flexible, muy complejo, con mucha capacidad de articulación,
pero es verdad que siempre tiene esta característica de dejarnos imaginar el espacio cultural y su topología como un espacio esférico, ¿no? Que esté caracterizado por un centro y luego por una periferia. Y es verdad que quizás también en la producción de este modelo de estudio de la cultura por Lotman mismo fuera bajo el influjo de una oposición binaria entre ideologías, que era la que caracterizaba también la temporada histórica en la que Lotman trabajó y elaboró sus modelos. Entonces, hoy es verdad que tenemos que imaginar una semiosfera quizás policéntrica, o sea, con más centros de creación de lo que Lotman definía como textos de la cultura, o sea, textos que se pueden utilizar como fórmulas, como mecanismos para crear los otros textos del entorno cultural. Y es verdad que, por ejemplo, en el panorama político de muchos países europeos, pero no solamente, Estados Unidos y otras realidades, no conozco muy bien América Latina, pero no se puede pensar la semiosfera política, por ejemplo, como una posición entre dentro y fuera, izquierda, derecha, porque hay por lo menos 4 posibilidades, o sea, hay una posición prosistema, una posición antisistema, una posición prosistema de izquierda y antisistema de izquierda, una posición prosistema de derecha y una posición antisistema de derecha, con unas relaciones entre estas 4 posibilidades que son muy complejas. O sea, en un partido político en Italia o en Francia o en España hoy pueden coincidir personas, textos, prácticas que estaban muy lejanas al espectro político antes. Pero este es algo que podemos modelar, podemos representar a través del modelo de la semiosfera, porque lo que está aconteciendo es que no solamente hay una oposición entre los que están en el centro de un entorno cultural, en el centro de la topología de la cultura, que detienen, como hubiera dicho Gramsci, una posición hegemónica al interior de la sociedad y de su cultura, y los que están fuera, conceptos que pueden ser traducidos por prácticas subculturales, a veces también capitalizadas por mecanismos de marketing, sino también unas tentativas de destructurar completamente el mecanismo de la semiosfera, o sea, de rechazar las dinámicas mismas con las que se produce sentido y orden cultural al interior de una sociedad. Un fenómeno que me parece muy interesante, por ejemplo, es el fenómeno del trolling, ¿no? Nuestras redes sociales, los sitios donde se desarrollan debates públicos, están llenos de productos discursivos que no solamente es difícil situar en relación a una óptica binaria, es difícil situarlas en relación al lenguaje, al discurso. O sea, ¿qué tipo de discurso es el trolling? Es un discurso que tiene como objetivo el de destruir el marco discursivo de una sociedad. Entonces, los fenómenos que encontramos en el análisis semiótico de las culturas actuales son aún más complejos del carácter policéntrico, son actividades que se niegan a estar dentro de la semiosfera misma, ¿no? Los que producen fake news, por ejemplo, y lo hacen no porque solamente tienen un objetivo político, sino porque es una práctica con la que se identifican estéticamente, ¿no? Hay una estética del quedarse fuera de la esfera discursiva de una sociedad. Y es una estética contagiosa, ¿no? Que se está difundiendo más y más. Entonces, es muy difícil analizar desde el punto de vista de la semiosfera estas prácticas, porque estas prácticas
tiene como objetivo el de construir el mecanismo mismo del discurso. La última pregunta o comentario. Manuel. Esa idea de que con tres satélites quedamos al interior de una placenta electromagnética, McLuhan, eso podría significar que ya no van a haber fronteras. ¿Qué opina usted respecto a que ello pueda traer paz y encuentro entre los que habitamos esta tierra y que terminemos con las fronteras? Porque usted misma decía que han significado sangre, guerra, combate, violencia, etc. ¿En qué medida esa semiología podría ayudar a que haya una paz mundial? Porque se rompe el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? La líder de una nueva agrupación política chilena estaba ayer en Argentina bregando por los pañuelitos verdes ahí en una votación que hubo para el claro, para eso mismo, el celeste ganó 39-31, ¿no es cierto?, por el aborto. Sí, es muy interesante en ese sentido reflexionar sobre la utopía de la creación de lenguas universales, ¿no? Que es un tópico que han estudiado muchos semióticos, incluso Umberto Eco y otros. O sea, lo que ha pasado con la creación de lenguas planeadas, como se dice, como el Esperanto, ¿no? Son creaciones y utopías que responden a una característica fundamental del lenguaje, que es la de permitir la comunicación entre, digamos, mentes que están situadas en cuerpos distintos, ¿no? Nosotros podemos comunicar porque utilizamos esta forma de interacción. Y entonces hay la legitimidad de crear una forma discursiva que sea universal, ¿no? En la lingüística, pero quizás también en la política, la utopía del internacionalismo, ¿no? Que era muy presente en el discurso político de una parte del siglo pasado. Pero los estudios de lingüística y de semiótica nos enseñan que hay una característica de, búsqueda de las similaridades en la comunicación y en el lenguaje, pero el lenguaje también es producción de diferencia. O sea, el Esperanto mismo, si es hablado por una comunidad bastante grande, empieza a tener diferencias internas, según de los grupos que hablan esta lengua artificial planeada para garantir una comunicación universal. Los seres humanos quieren lograr una disminución de la diferencia en la comunicación, pero también quieren enfatizar esta diferencia en la comunicación. Es una dialéctica que ocupa toda la historia cultural de todas las sociedades y no se puede eliminar porque el lenguaje funciona así. El lenguaje nos obliga a diferenciarnos incluso de nosotros mismos. O sea, nosotros no hablamos como hablábamos hace 2 años o hace 10 años, ¿no? Y entonces, a fortiori es una característica que funciona en las sociedades. Yo no creo en la utopía de la eliminación de las diferencias lingüísticas, políticas, étnicas. Yo creo que lo más importante que los semióticos podemos hacer es de estudiar las dinámicas a través de las cuales estas diferencias se crean naturalmente, no políticamente, al interior de una comunidad. Y luego estudiar también cómo se pueden transformar en elementos de una retórica violenta, porque el problema no es que hablemos lenguas distintas, si usted habla el castellano y yo el italiano. El problema es que usted o yo empecemos a decir que el italiano no es una lengua, ¿no? O que el italiano es una lengua inferior. No, ese es el problema. El problema no es la diferencia, el problema es el poder.
Paradojalmente, McLuhan dice sí que con esa idea global van a resurgir aún con más fuerza los nacionalismos. O sea, Sí, sí, eso sí, eso sí. Es una dialéctica, dialéctica. Sí, sí. Como ya tenemos destruida la Tierra, se está yendo como antes a la Luna a buscar oro o petróleo. Sí, que sí. no se está pensando en ir a polucionar Sí. y a que siga la guerra en Marte. Sí, Ese sí, es el sí. problema. O sea, ¿dónde están los actos de amor y de verdadera paz? El lenguaje, ¿en qué medida, como dice Pablo Arel, fue dado al hombre para ocultar sus verdaderos sentimientos y deseos? O como dice Borges, que más allá del lenguaje y de todo está la idiotez y la violencia y la estupidez humana. Sí, no, además, bueno, eso es un asunto antropológico muy importante, pero yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de las ciencias de la comunicación, tendríamos que reflexionar sobre lo que acontece a estos rasgos que son antropológicos del funcionamiento del lenguaje cuando se desarrollen nuevas tecnologías de la comunicación. Y es verdad que aunque esta dialéctica entre similaridad y diferencia ocupe toda la historia de la humanidad, algo cambia cuando cambian las condiciones tecnológicas de la comunicación. O sea, la radicalización, por ejemplo, y la extremización entre diferencias se está haciendo más y más rápida. O sea, es mucho más fácil, rápido, incluso es mucho más económico pelear hoy que antes. Es mucho más fácil y económico construir un enemigo hoy. Antes era una operación que necesitaba de gastos simbólicos, cognitivos, incluso materiales bastante fuertes. Y hoy es muy fácil en la arena digital construir a un enemigo, crear a un enemigo, ¿no? Y eso es también algo sobre que reflexionar. O sea, el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación sobre rasgos transhistóricos del lenguaje. Creo que has tocado un punto muy importante. Al finalizar la primera parte de tu respuesta, hablabas de la importancia del control, el poder. Para mí, gusto es una dimensión tal vez no tan presente en tu conferencia, pero que viene a completar esta definición quizá de frontera, porque a la larga prácticamente todas las fronteras que se me ocurren tienen que ver con una zona de control. Es decir, la frontera es el lugar donde yo pierdo el control, ya sea materialmente o simbólicamente. Las cosas que ingresan dentro de la frontera, que traspasan la frontera hacia adentro, están dentro de un dominio, podríamos decir de una cierta voluntad de control o poderío, con Nietzsche. Y cuando salen de esa frontera están fuera de mi control y por lo tanto de alguna manera ya no puedo influir sobre ella. Entonces, simbólica o materialmente, la frontera no solo involucra un esfuerzo en la transducción de los elementos, sino una zona de control y de dominio que yo creo que es central para entender estos mismos fenómenos de los que habla el colega. Es decir, está involucrado el poder. No es una mera demarcación, sino que esa demarcación sirve para algo, de alguna manera está presente allí como una especie de recordatorio de dónde parte el lugar donde yo tengo el control y el poder. Entonces, creo que hay un muy interesante momento ahí que se puede aprovechar una disquisición que es más bien semiosférica a una cuestión que tiene que ver con el dominio sobre el mundo de las representaciones y el mundo material, ¿no? Sí. Sí, yo insisto también, bueno, es también el punto de vista de la semiótica que se interesa principalmente de representaciones, de simulacros del lenguaje. Entonces, otras disciplinas se ocupan de las condiciones materiales, pero desde el punto de vista de la semiótica no es que las condiciones materiales económicas no existan, claro que existen, pero existen como representación simbólica. Y ahora, entonces, tienes perfectamente... Estoy perfectamente de acuerdo con tu posición en el sentido que cuando hablamos de frontera hay siempre que distinguir entre una frontera, digamos, estática y una dinámica.
una cosa, por un lado podemos estudiar la perspectiva de alguien que defiende una frontera y por otro lado podemos estudiar y describir la perspectiva de alguien que intenta cruzar una frontera. Y los dos relatos son muy distintos. Esto es algo que ya se encuentra en Lotman. Lo que no se encuentra quizás es una caracterización de los relatos emotivos también que se desarrollan en este cruce. O sea, yo puedo vivir el hecho que la diferencia cruce mi frontera como una ocasión de curiosidad y de encuentro. Es el ademán del cosmopolita, ¿no? El cosmopolita goza de la diferencia que entra en su espacio cultural. Y de esa manera la controla. Y de esa manera la controla también, sí. Pero al mismo tiempo puede haber la otra posibilidad, la otra tipología de alguien que ve la diferencia, cruzar la frontera hacia él o ella misma con un sentimiento de invasión, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una tipología humana que ve la diferencia enriquecer su entorno cultural sin cambiar su, digamos, naturaleza profunda. Y por otro lado, la clásica descripción de alguien que no reconoce más el sitio en el que vive, ¿no? Que es la clásica descripción de él que está asustado por la diferencia, ¿no? Que no consigue más considerarla, o que nunca ha conseguido considerarla como parte natural del entorno social, como si el entorno social tuviera que tener siempre una homeostasis en el tiempo, ¿no? Y los relatos que circulan en la sociedad afectan mucho la posibilidad de desarrollar una perspectiva, digamos, cosmopolita o una perspectiva asustada de la invasión. Y esta diferencia de perspectivas es algo que afecta no solamente los que están por este lado de la frontera, sino también los que cruzan las fronteras. O sea, por un lado, yo puedo desarrollar una experiencia del cruce de la frontera como ajenación. Yo me estoy perdiendo a mí mismo, estoy perdiendo mi cultura, estoy perdiendo mi lengua, estoy visitando un espacio que nunca será mío, ¿no? Y por otro lado, puedo desarrollar una experiencia del cruce que es la experiencia del viajero, de alguien que no perciba más las fronteras del mundo, porque el mundo, como se dice con una expresión italiana, il mondo è la sua ostrica, ¿no? El mundo es su ostra, creo, ¿no? Es su casa, ¿no? Es su casa. Quiero agradecer a Máximo Leone esta oportunidad para compartir. No tenemos más tiempo, tenemos que desplazarnos a otra actividad ahora. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado presentes. Mañana hay una actividad con